Si enfrentarte a un texto filosófico te parece intimidante, no te preocupes. Soy Carmen Plutón y hoy vamos a desglosar paso a paso cómo responder a la primera cuestión de la segunda parte del examen de filosofía, es decir, cómo identificar y explicar las ideas principales del texto. ¿Qué es lo que nos piden en esta pregunta? Pues aquí van a evaluar tu capacidad para identificar las ideas claves de un texto, explicarlas y mostrar cómo están relacionadas entre ellas. No se trata de parafrasear, sino de analizar y construir una respuesta coherente. Los criterios de selectividad no establecen una longitud exacta para estas respuestas, pero para que te hagas una idea, una respuesta correcta debería ocupar al menos una carilla escrita a mano. Carilla, carilla y media. Y esto equivale aproximadamente a unas 200-250 palabras. Va a depender del tamaño de tu letra. Tu respuesta debe organizarse en tres partes fundamentales. Una introducción donde presentes el problema filosófico del texto, un desarrollo donde expliques las ideas principales con tus propias palabras y por último, la relación entre esas ideas, donde muestres cómo se conectan y a su vez cómo responden al problema filosófico planteado. Vamos a ver cómo abordarlo paso a paso. El primer paso es leer el texto con calma y subrayar las palabras clave. Por ejemplo, hemos tomado este fragmento de uno de los textos que nos aparecen en el modelo de selectividad, que dice así: el precepto primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal. Aquí hay una serie de términos como es verdadera, evidente y conocido que son claves porque apuntan al tema del conocimiento cierto. Entonces, estos son las palabras que deberíamos dejar marcadas. Un consejo, hemos dicho que primero hay que leer el texto, pues yo te recomiendo hacer dos lecturas. Una primera lectura para entender el texto de manera completa, es decir, tener una noción general de lo que nos habla el texto, y después una segunda lectura para identificar estas palabras claves y dejarlas marcadas. Marcando nuestro texto quedaría algo tal que así, marcando la palabra verdadera, conocido y evidentemente. Segundo paso. Después de identificar las palabras clave, debes hacerte una serie de preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué problema filosófico intenta resolver el autor? Fíjate que hasta el momento yo no te estoy diciendo que escribas absolutamente nada. Lo único que debes hacer es cuestionarte cosas e ir haciendo ciertas anotaciones para ti, pero de momento no tienes que redactar absolutamente nada. En el caso del ejemplo que hemos puesto, el problema filosófico central es el conocimiento, es decir, cómo evitar el error para alcanzar verdades ciertas. Y ojo, porque este paso es fundamental para enfocar tu análisis y ser capaz de conectar las ideas principales con el problema general. Tercer paso. Aquí se trata de desglosar las ideas principales. Y de nuevo, hazte preguntas. ¿Qué afirma el autor? Por ejemplo, en este caso, Descartes dice que solo debemos aceptar como verdadero aquello que es claro y distinto. Y a la pregunta, ¿cómo justifica esa afirmación? Pues también señala que debemos evitar la precipitación y los prejuicios en nuestros juicios. De esta forma, como hemos ido siguiendo el paso a paso y desde un primer momento hemos enfocado cuál es el problema del que habla, podemos determinar pues que verdaderamente estas dos ideas que acabamos de mencionar son la base del método cartesiano para alcanzar un conocimiento cierto. Que esto lo vamos a hablar en el paso 4, relacionar las ideas que hemos enunciado antes. Una vez identificadas, como hemos dicho, las ideas principales, lo que tenemos que hacer es relacionarlas. Y en este caso, la regla de claridad y distinción establece el criterio para aceptar verdades, mientras que evitar la precipitación asegura que este criterio se aplique correctamente. Por tanto, como hemos dicho, que ambas ideas están conectadas porque juntas constituyen un método riguroso para evitar el error y alcanzar el conocimiento cierto. Para empezar a escribir es importante, como siempre, que tengamos clara la estructura que debemos seguir. Vamos a presentar una introducción, un desarrollo y por último hablaremos de la relación. ¿De qué vamos a hablar en la introducción? Pues vamos a presentar el problema filosófico. La introducción es la parte donde explicas de manera breve de qué trata el texto
¿Y cuál es el problema filosófico central que aborda? Por decirlo de alguna manera, es como una hoja de ruta que le va a indicar al lector qué esperar en el resto de la respuesta. Consejo: no te extiendas demasiado. Debe ser justo y conciso para ni pasarte ni quedarte corto. Con 3-4 frases claras que contextualicen el texto debería ser suficiente, aunque esto siempre va a depender del texto o del problema del que estemos hablando. Por ejemplo, aquí podríamos decir: el texto aborda el problema del conocimiento cierto y cómo evitar el error mediante un método basado en la razón. Este problema pertenece a la epistemología y trata de cómo distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Por qué funciona esta introducción? Porque establece el contexto, identifica el problema y relaciona el texto con una rama filosófica. Lo que está demostrando es que, sin decir tanto, estás demostrando que entiendes por qué es importante. ¿Cuáles son los consejos para un buen desarrollo? Primero, empieza cada idea con una frase que la resuma. Por ejemplo, la primera idea principal es la regla de claridad y distinción que establece que solo debemos aceptar como verdadero aquello que no ofrezca motivo de duda. Ahora, explica cada idea con claridad y añade ejemplos si es necesario. Por ejemplo, en esta primera idea que acabo de mencionar, Descartes utiliza este criterio para evitar que aceptemos ideas falsas, priorizando aquello que es evidente y claro para la razón. Pues ahora introducimos la segunda idea, pero eso sí, con un conector lógico que muestre la relación que hay entre ellas. La tercera parte de nuestro ejercicio escrito. Esta es la parte final y debemos mostrar cómo las ideas que has ido explicando en el desarrollo se conectan entre sí para resolver el problema filosófico que hemos planteado en la introducción. Y este es un paso clave porque demuestra que no solo entiendes las ideas por separado, sino que también entiendes cómo funcionan juntas dentro del texto. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir aquí? Ambas ideas están relacionadas porque juntas forman el método cartesiano para alcanzar un conocimiento cierto. La regla de claridad y distinción proporciona el criterio, mientras que evitar la precipitación garantiza que este criterio se aplique correctamente. De esta manera, Descartes asegura que sus juicios sean sólidos y libres de error. Al conectar estas ideas, debes utilizar, como hemos mencionado, expresiones como en consecuencia, de esta manera, esto implica que. Son frases que siempre guiarán al lector y harán que tu respuesta sea mucho más fluida y lógica. Y aquí te va el consejito extra. Antes de escribir una sola palabra, escribe un esquema cortito en papel con las 3 partes de tu respuesta. Este paso va a hacer que tu respuesta sea mucho más clara, mucho más coherente y, por pura lógica, que obtenga una mejor calificación. Y vamos ahora con los consejos finales. En primer lugar, como hemos dicho, utiliza una estructura clara y bien organizada. Segundo consejo, subraya los términos claves en el texto. Tercer consejo, hazte preguntas a lo largo del desarrollo del ejercicio. Cuarto consejo, conectores. Es una pieza clave para que tu texto esté fluido y bien cohesionado. 5. Igual, breve y preciso. 6. Incluye reflexiones propias. Y aunque tu respuesta se debe centrar en el texto, puedes añadir ciertas reflexiones personales, que no opiniones personales, no confundamos, pero sí reflexiones personales para mostrar cómo comprendes las ideas del texto. Y por último, practica y revisa tu redacción. Quítate de la cabeza que esto te vaya a salir a la primera, a la segunda o a la tercera. Si crees eso, amigo mío, ten claro que te vas a frustrar, te vas a agobiar, lo vas a pasar mal. No sirve, pero ni tú, ni yo, ni nadie ha sabido hacer esto bien desde el primer momento. Por lo tanto, ármate de valor y paciencia y ponte a practicar. Si tienes dudas o quieres preguntar alguna cosa, que trabajemos algo en concreto, recuerda dejármelo en comentarios que trataremos de responderos a todos. Nada, suscríbete para no perderte los nuevos vídeos, los nuevos consejos y todo el material que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!